Bueno, claro. Un segundito. La palabra. Bueno, he estado hablando, como os he dicho, con Miguel hace cosa de una hora. Al fin igual tenía que hablar con Luis Alberto. Le ha debido pasar algo porque ya digo que con Miguel no había ningún problema. Ya habíamos hablado por un montón de tiempo de que iba a venir. Miguel pues es un escritor muy conocido, pero ya digo que le ha tenido que pasar algo porque es una persona que siempre que llega con él para este tipo de cosas pues siempre ha venido, ¿no? Entonces el tema es que vamos a adelantar, digamos, mañana también hablará Juan Manuel, que es el director de Relaciones Institucionales y de Empresa en la editorial Everest, que es la que nos ha proporcionado todos los materiales para este evento. Entonces, bueno, él quiere pues, hablar con vosotros acerca del tema editorial y cómo funciona esto, y así pues bueno, adelantamos un poco la ponencia de mañana y así suplimos los 20-25 minutos que faltan para que llegue a la reunión. Bueno, imagino que una persona que trabaja en una editorial y una persona pues, que está cercana pues, a todos los autores, bueno, jóvenes también, ¿no? Y mayores pues, que publican libros, pues yo creo que realmente es interesante porque muchas veces se escuchan escritores, como hemos escuchado esta mañana, que dicen, claro, es que lo más difícil es llegar al editor, ¿no? Es decir, el lector parece que es una figura como lejana, difícil de llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues Juan Manuel se mueve en este mundo del tema editorial, entonces yo creo que pues él os puede ser muy interesante que él os comente pues esta especie de retos, de temas que conciernen a todas las personas que empiezan a escribir, ¿no? Entonces, pues Juan Manuel, pues encantado de estar aquí. Mañana estaremos otra vez, lo que pasa es que mañana la mesa será un poco más grande porque viene gente del Planeta y de otros sellos editoriales, pero bueno, en principio pues Juan Manuel vamos a hacer un pequeño adelanto, ¿no? Yo más que nada quería, ya que todo el mundo que está aquí, vamos, yo creo que todo el mundo ha estado escuchando la ponencia esta mañana de Javier Sierra y de Eric Fratini y de Luis Miguel Rocha, o sea, es decir, ¿es cierto lo que dicen? ¿Todo lo que dicen es acertado? ¿Hay alguna cosa que digamos que no es verdad, que no es totalmente así? Es decir, ¿cuál es tu experiencia vista desde el otro lado? Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con vosotros y yo no sé si el micrófono es mejor o no. Pues no lo sé. ¿Lo oís mejor con el micrófono o sin micrófono? Sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Si no, pues bueno, no sé si esta mañana, pero sí, así no se oye. Okay. Ahí. No, pero así lo quito yo. Claro, así está. Yo es que ante la duda de cargármelo y tal, o editarlo, prefiero cederte a la responsabilidad y que asumas tú los costes. Tiene un botón abajo. Ah, sí, tiene un clic ahí. No, ahora. Bueno, fenomenal. Pero yo decía que para mí la verdad es que me parece que este evento es un lujo, porque la plantilla de invitados y de ponentes es realmente magnífica, ¿no? Es decir, para mí esta mañana que yo estaba ahí sentado en la audiencia, cosa que solo puedes hacer si trabajas en una editorial o eres millonario, en mi caso es lo segundo, pues lo disfruté mucho, ¿no? Y pensaba que eso, tenerles tan cerca y poder hablar, y encima que son muy buenos ponentes, pues es una pasada, ¿no? Como supongo que vosotros pues estaréis de alguna forma vinculados al mundo de la literatura, por afición, porque queréis que se convierta en vuestra profesión, o simplemente pues, porque os gusta leer, pues yo os puedo contar un poco cómo se ve todo este mundillo desde una editorial por dentro, ¿no? Y además tengo la peculiaridad de que no soy realmente un editor, es decir, en las editoriales la función del editor, de la que hablaban esta mañana ellos, pues es muy importante, porque es el que realmente estudia el proyecto que le plantea el autor, bien porque se lo plantea el autor y lo ve interesante, bien porque la propia editorial cree que hay una posibilidad interesante de publicar algo y recurre a un autor para que le desarrolle un proyecto concreto, ¿no? Entonces, este editor sí que tiene una componente mucho más cultural, mucho más literaria, pues recorta, aconseja, cambia el texto, propone, etcétera, ¿no? Yo estoy en unos departamentos que son mucho más pragmáticos. Yo estoy en el departamento de Relaciones Institucionales y Empresas, es decir, hacemos de alguna forma, aportamos negocio o hacemos que los demás departamentos de la editorial tengan una fuente de negocio, ¿no? Es decir, al final ganen dinero. Mi trabajo consiste en relacionarme con las instituciones, desde los ministerios, o sea, Gobierno de la Nación, ministerios, secretarías de Estado, direcciones generales, hasta los niveles autonómicos, administración local y todo lo que depende de ellos, centros educativos, museos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte, en el mundo de la empresa,
pues todas las áreas relacionadas con marketing, promoción, áreas comerciales, departamentos de comunicación, responsabilidad social corporativa, etc., ¿no? Todos estos departamentos se mueven un montón de publicaciones, se mueven un montón de textos y demás, y a veces son mucho más importantes todos estos, o este volumen de negocio, que el que pueden dar autores de marca conocidos, ¿no? Yo cuando llegué al mundo de la editorial, que venía del mundo de la consultoría y sectores que no tenían nada que ver con este mundo, y como yo confesaba en la comida hoy, un mundo al que llegué por presiones de mi esposa, que me dijo que ya valía tanto viaje y tal, y que buscaba una actividad un poco más tranquila, ¿no? Y recargué en este mundo editorial y la verdad es que descubrí un mundo fascinante, ¿no? Pero os decía que me llamó mucho la atención pues cuando empezaba y bajé al departamento financiero a ver qué es lo que hacían y demás, y veía los talones, después hablo ya hace 14 años, ¿no? Se pagaba por talones en muchos casos a los autores, ¿no? Y hablando con el director financiero en aquella época, yo le decía, joder, estos autores, digo, que soy un negado, yo estos no los conozco de nada, ¿no? No tengo ni idea del mundo de la literatura, me gustaba mucho leer, pero yo veía allí, pues, Pepe Pérez Infante, José Luis no sé qué y tal, 1 millón de pesetas, 2 millones de pesetas. Y entonces de repente veo un autor que sí que era más conocido, que era Antonio Gala, al que vais a tener, ¿no? Y el talón de Antonio Gala era como de 50.000 pesetas, ¿no? O sea, que no me cuadraba nada, ¿no? Solo en pesetas, porque creo que en aquella época todavía estábamos en la peseta, ¿no? Entonces una cosa que me dijeron es decir, no, es que aquí los que ganan pasta son los autores de libros de texto. Es decir, el señor que escribe el libro de matemáticas, de primero de primaria, el tal, no sé qué y tal, ¿no? Con lo cual descubrí una cosa interesante, es decir, aparte de los autores de literatura, como los que hemos tenido esta mañana, que a mí me apasiona la literatura, hay otro mundo de autorías que está basado pues, en obras de carácter divulgativo, científico, educativo y tal, que también aportan fuentes importantes de ingresos, ¿no? Incluso hay autores que juegan los dos papeles, la parte, digamos, docente y la parte más literaria, y viven de la parte docente, más que de la parte literaria, ¿no? Así que esto es una curiosidad que os comento para que también lo podáis tener en cuenta en un momento determinado. Luego hay otro mundo apasionante que es el mundo de las licencias. Es decir, cuando muchas veces hablas de, no, ha habido un bestseller y se han vendido 70.000 ejemplares, 100.000 ejemplares, ¿no? Nosotros hay muchísimos libros de los que la tirada mínima es de 100.000 ejemplares para arriba. ¿Sabéis qué libros son estos? Pues el libro de Colorea y pinta con Disney, Princesas Disney, FB, Ice Age 4, Cars, Spider-Man, todas estas cosas, ¿no? Es decir, estos libros, que son los libros de licencia, tienen tiradas brutales, es decir, son, ya digo, de 100.000 para arriba unidades, y van casi todos destinados al mercado infantil. Son muchos libros de compra impulsiva, muy relacionados con modas, con estrenos, etc., ¿no? Entonces también es un mercado muy interesante dentro del sector editorial y que les genera a las editoriales recursos para después poder hacer otra serie de libros que no son libros, digamos, que tengan un modelo de negocio sostenible, ¿no? Es decir, que en sí sabemos que van a ser deficitarios, ¿no? Luego hay casos peculiares. Por ejemplo, vosotros vais a tener aquí dentro un ratito a Fernando Arrabal, ¿no? Que es un hombre que es un auténtico espectáculo, ¿no? A mí me parece, aparte de un hombre encantador, yo hace muchos años le vi en televisión, no sé si vosotros visteis una entrevista que mantuvo con Fernando Sánchez Dragó, ¿no? A mí me pareció apoteósica, y yo dije, joder, cómo me gustaría conocer a este tío. Pues he tenido la oportunidad de conocerle, a él y a Fernando Sánchez Dragó, además, ¿no? Y entonces descubrí que Fernando Arrabal, ahora que no está él aquí, lo puedo decir, fuera de las cámaras, pues es como digo, un hombre encantador, educadísimo, que habla muy bajito y tal, y vamos, parece que lo vas a hacer así, lo vas a tumbar, ¿no? Y su mujer, fantástico, son personas educadas, ¿no? Pero cuando le pones una cámara delante a Fernando Arrabal, pues es un gremlin, es un animal mediático, automáticamente te capta la atención, tanto con sus recursos, evidentemente, en la oratoria, como con su gestualidad, etc., ¿no? Es un personaje realmente fascinante. Y nosotros hicimos un libro con él que es el teatro completo de Fernando Arrabal. Esto no lo había hecho ninguna editorial en España hasta el momento, y nosotros nos atrevimos con ese proyecto, porque Fernando Arrabal es un hombre muy conocido, pero tampoco es que sea un superventas, y el tema del teatro tampoco es que sea un crack, ¿no? en tema de ventas. Pero curiosamente sí hemos agotado todas las ediciones que hemos hecho con él, y hecho yo, que quería traer pues, unos cuantos libros y tal, no teníamos más que 4 que he conseguido sacar de los despachos de la delegación de Madrid, así que bueno, pues me he traído 4 para que pueda firmar alguno luego Fernando, ¿no? Con lo cual para mí el hecho de relacionarme con estos autores es interesante, pero la conclusión es que muchos de estos libros que se publican de licencia o libros de educación, etcétera, permiten que se afronten proyectos pues, de índole mucho más literaria o ensayos que luego no van a tener en el mercado, o sea, luego en el mercado no van a ser para las editoriales una gran fuente de negocio, ¿no? También hay editoriales grandes, pequeñas,
Nosotros ahora somos casi 500 personas en la editorial, dentro de plantilla, más los colaboradores externos, ¿no? Con lo cual pues sí que tenemos un cierto volumen y presencia en muchos mercados. Hacemos más de 12 millones de libros en soporte papel al año y 16 millones de descargas digitales, y estamos presentes en México, Estados Unidos, etc. Aprovechando esto, os hablo también un poco del libro digital y el libro de papel, por contaros. Yo esta mañana me quedé con ganas de preguntarles a estos autores, ¿no?, por el libro digital, pero dije, no, hay que ceder el protagonismo a la gente que está participando realmente, ¿no?, en la jornada. Pero sí que os cuento un poco cómo lo vemos nosotros, ¿no? El libro digital, el gran freno para su desarrollo, por lo menos desde mi punto de vista, es el modelo de negocio. Es decir, en el libro de papel, que tiene unos costes de producción similares, incluso más bajos que los del libro digital, porque los costes de derechos de autor, derechos de ilustración, maquetación, diseño, marketing, sea hecho de una forma a través de redes sociales, o sea, por medios convencionales y tal, son prácticamente iguales, y la producción es más o menos lo mismo. Te cuesta igual hacer un libro que colocarlo en un soporte digital, un servidor, mantenerlo, actualizarlo y tal. El problema es que tú por un libro de papel puedes cobrar 14 euros, 12, 18, y por una descarga digital, si cobras más de 2 euros o 4 euros ya llegando al máximo, pues no venden nada, ¿no? El último libro de poesía que nosotros publicamos con la Universidad de León, afamado poeta y tal, 700 ejemplares vendidos en papel, 2 ejemplares descargados en soporte digital, ¿no? El soporte digital costaba 1 euro. Con esto os hacéis una idea de lo que es el negocio digital, ¿no? No es negocio realmente. Entonces, como las editoriales no ganan dinero, como los autores no ganan dinero, como los maquetadores no ganan dinero, pues el libro digital se va desarrollando con muchas trabas, ¿no? Muy lentamente, aparte de los problemas que luego hay en la propia tecnología. Si tú cuando haces un libro en soporte papel, pues es ese libro, te compras tu libro y es para ti, para siempre, para tus hijos, para lo que tú quieras, ¿no? Tú te compras eso mismo digital y lo que te has descargado en HTML5 resulta que ya no te vale, porque te compras un iPhone nuevo, te compras una tablet nueva que utiliza un sistema Android no sé qué, que ya no es compatible, con lo cual o tenemos que nosotros adaptar el sistema al nuevo sistema operativo, o tú has perdido ese libro para siempre jamás, ¿no? Y además que me obligas a mí a tenerlo para guardar en el ciberespacio durante 100 años, para que te lo descargues, ningún problema. Costes de mantenimiento, costes de actualización y tal. Entonces, a mí no me resulta rentable hacer un libro en soporte digital. Por tanto, hay muchos problemas que a veces no se perciben, pero que son los que frenan muchas veces el desarrollo de estos proyectos digitales. ¿Dónde sí está funcionando muy bien toda la tecnología digital? En la prescripción y en la comunicación a través de las redes sociales, es decir, los famosos blogs. Nosotros ahora hacemos quedadas blogueras. Esto que hace 10 años te decían, hemos hecho una quedada bloguera y nadie sabía lo que era. Pues ahora es una quedada bloguera y se te presentan 20 blogueros, que es gente como vosotros, que a mí me llamó mucho la atención. Estuve en una hace poco, se me diferenciaba claramente por la edad y la corbata, por esto iba de forma más informal, ¿no? Ya les tuve que explicar qué hacía yo allí, porque decían, ¿quién será este? Este no es bloguero, fijo, con la pinta que tiene. Bueno, pero me llamó la atención que era gente que venía, uno venía de Bilbao, otro había venido de Valladolid, curiosamente, otro tal, y yo decía, joder, hay gente muy joven, ¿no? Entonces se cogen, se montan en un tren y se vienen aquí a una quedada bloguera desde sitios lejanos y tal, ¿no? Y resulta que además cada uno tenía un montón de seguidores, de gente y tal, y sabemos por nuestro departamento de marketing que cuando tú gestionas bien en las redes sociales cualquier lanzamiento, luego tiene una repercusión clara, ¿no?, en el mercado, ¿no? De hecho, nuestra gente de marketing, yo cuando entré en la empresa, pues yo creo que el promedio de edad estaba sobre los 30 y tantos, 40 años, y ahora nuestra gente de marketing está a los 20 y tantos, ¿no? Porque es todo gente, son nativos digitales, gente que son community manager, tal, en fin, todos además les han cambiado los nombres. Antes había el jefe de proyecto, ahora ya son todos nombres raros, casi todos en inglés, y es la gente que está gestionando un poco toda la comunicación en el sector editorial, ¿no? También contar otra experiencia interesante para que veáis cómo afecta el modelo de negocio. Nosotros hace 4 o 5 años detectamos en una red social un bloguero que tenía como 20.000 seguidores, ¿no? Dijimos, joder, qué interesante, ¿no?, este fenómeno, ¿no? Pero claro, como para nosotros no era negocio el modelo digital, dijimos, ¿por qué no hacemos una prueba y pasamos el proyecto digital a proyecto papel, ¿no? Y lo hacemos un libro convencional. Hablamos con él, nos dijo que vivía de su trabajo y disfrutaba escribiendo el blog, y le dijimos, bueno, ¿por qué no lo escribes en papel y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces hicimos un libro en papel con el libro que a lo mejor alguno de vosotros tenéis, que se llama Canciones para Paula, no sé si os sonará, ¿no? Bueno, pues Canciones para Paula, nosotros hemos vendido en la primera edición 75.000 ejemplares de Canciones para Paula. Un libro romántico a público juvenil que seguía al autor en un blog, ¿no? Esto es como una cosa, ¿no? Cuando llegamos ya con este autor que se llama Blue Jeans,
que no ha podido venir, lo hubiéramos querido traer, pero por problemas de agenda no podía venir. Pues llevamos 3 ediciones. Con el que pasó algo parecido también, y me encantaría que lo contaras ahora, es con Antonio Martín Morales, que sí que viene mañana, ¿no? Sí, Antonio Martín Morales también pasó algo sí parecido. que lo tenemos, también es un hombre de redes sociales, escribe con nosotros La Horda del Diablo, está funcionando francamente bien, y ese sí que lo vais a tener mañana, porque lo hemos traído para que os cuente un poco su experiencia en vivo y en directo, ¿no? Sí, porque él tiene... Es joven, no sé exactamente los años que tiene, pero sí que es jovencito, ¿no? Llega a una edad en la que uno tiene memoria de pez, es decir, 8 segundos y se te borra todo, y entonces hay muchas cosas de estas que a mí se me van, ¿no? Bueno, eso es un poco contaros esta parte, digamos, de la editorial, es decir, que dentro de una editorial no solo están los libros puramente de literatura y de creación, sino que luego hay pues muchos libros de educación, pues, libros de licencias, libros de consulta y demás, ¿no? Y luego dentro de las editoriales es muy importante, que yo se lo digo a veces, sobre todo cuando hay clientes que te encargan libros, ¿no? Nosotros hacemos libros de todo tipo. Si habéis ido alguna vez a Burger King o a McDonald's o tal, y os han dado un librito y tal, pues eso lo hemos hecho nosotros, ¿no? Son libros de licencia. Pero ahora, por ejemplo, si vais a os dan una descarga de un proyecto de educación, se llama Proyecto Salud, Deporte, Nutrición y tal, Coca-Cola, pues es un tema que hacemos nosotros en soporte digital, ¿no? También es un contenido editorial, ¿no? Pues muchas veces cuando una empresa te encarga un libro, o cuando alguien quiere hacer un libro, nos toca transmitirle que la cuestión no es hacer un libro, la cuestión es qué haces después con un par de palets de libros almacenados en tu casa, ¿no? O almacenados en tu empresa o en tu librería. Si eso no va acompañado de un buen plan de marketing, de un buen plan comercial, de distribución, de conocimiento, de gestión, generalmente eso es un fracaso, aunque el producto sea bueno. Aunque el libro sea bueno, si no le pones las patas comerciales y demás, normalmente está condenado al fracaso, ¿no? El boca a oreja funciona a veces, no siempre, ¿no? De la misma manera que hay productos que podemos calificar como mediocres, que con una buena campaña de marketing y demás funcionan bien, ¿no? Entonces es un tema pues, interesante, pero deciros que esa parte es importante y ahí sí que las editoriales tienen mucho que decir. Es decir, yo creo que el futuro de las editoriales pasa por la adaptación o por encontrar un modelo de negocio digital que sea compatible con un nuevo modelo social, por así decirlo, y por aportar valor añadido. Y uno de los valores añadidos que aporta la editorial a cualquier autor, a cualquier empresa, es permitirle comercializar su producto, como cualquier otro producto en el mundo, ¿no? Es decir, si fabricas un coche muy bueno pero no tienes una red de concesionarios, distribuidores y tal, te comes el coche con patatas, ¿no? No anuncias en televisión, etc. Pues todavía yo creo que hay un segmento muy importante. ¿En las redes sociales puede uno hacerse autopromoción y tal? Sí. ¿Y generalmente funciona? Puede funcionar, es una de las cosas positivas, ¿no? El problema es que habrá más gente que escribe que lee. Entonces hay un ruido, digamos, dentro de las redes sociales excesivo y no escuchas un mensaje con nitidez. Hay demasiadas páginas, y además la información normalmente no está filtrada. Es decir, aproximadamente un 90% de lo que se dice en papel se lo cree el lector y un 75% de lo que dice un soporte digital también se lo cree. Es menos, pero es demasiado. Es decir, porque en las redes, si el papel lo aguanta todo, ya el papel virtual, por decirlo, pues no os quiero contar las barbaridades que hay ahí, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Falta criterio, es decir, puede aparecer ahí cualquier libro que no tenga el más mínimo rigor, ni la más mínima calidad literaria, ni el más mínimo interés, pero aparece. Y va a haber gente que lo lea, y va a captar X, ¿no? Entonces al final genera un caos en el mercado, ¿no? Entonces es muy importante, estoy controlando por si llega Fernando y está rápidamente perder el tema, ¿no? Sí, está llegando ahora, me quedan minutos. Es muy importante que haya, digamos, un regulador, es decir, alguien que sea experto, que controle contenidos, que se preocupe de que eso esté bien estructurado, bien maquetado, que se paguen derechos de autor. Hay muchas publicaciones que están saliendo digitales que uno coge 4 fotos que encuentra por ahí, las coloca, no paga derechos de autor, puede acabar en la cárcel, ¿eh? Porque hay mucha gente que pasa el tema, pero hay empresas que persiguen la utilización de imágenes, digamos, sin su consentimiento, ¿no? O partes de textos y cosas. Eso cada vez es más importante. De hecho, los bufetes de abogados están empezando a ganar dinero con la propiedad intelectual porque están empezando a meter demandas, ¿no? En algunos países ya es habitual, como Estados Unidos y demás, pero en España empieza a haber demandas serias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una demanda con el mundo, porque hubo por ahí un espabilado, por así decirlo, que captó un proyecto digital que habíamos hecho con un periódico y se lo vendió al mundo. Así que nosotros nos dimos cuenta de que pues esto es nuestro, ¿no? Y demandamos al mundo, no demandamos al que había hecho el tema, y automáticamente el mundo se fue contra él.
¿no? Entonces al final con el mundo lo arreglamos porque este se lo había colocado, por así decirlo, se lo había colado, pero este estuvo un tris de tener un proceso penal, ¿no? Es decir, entonces son temas que ya sí que se controlan y se vigilan. De esos temas tened mucho cuidado cuando utilicéis títulos que sean parecidos a índices, porque el tema del plagio cada vez está empezando a funcionar más y se persigue, ¿no? Y la gente se preocupa porque ahí se está perdiendo negocio, ¿no? Y luego con respecto a dirigirse a una editorial y que te publique, no te hagan caso, no te hagan caso. El problema es que en una editorial, aunque haya mucha gente, el volumen de obras que se les presentan es bestial. Es decir, yo os puedo decir que yo, que no soy editor, no estoy en el departamento de publicaciones y no sé cómo narices la gente tiene mi correo electrónico, pero lo tiene mucha gente por lo que se ve, puedo recibir todos los días 4 o 5 correos de autores e ilustradores, variopintos, desde buenas tardes, me llamo Felisa y soy una niña de 13 años que vive en Ciudad Real muy aficionada a la lectura y me gustaría que leyeran mis libros y tal no sé qué, yo fulanito de tal, que ha ganado 4 premios literarios y no sé qué, y les mando este volumen, o sea, hay un poco de todo, la gente te escribe. ¿Qué sueles hacer con eso? Pues la realidad. Si yo cuando lo leo veo que aquello es una patata, es decir, simplemente a lo mejor el mismo texto de presentación es una patata, de hola, soy Felisa y te escribo para tal, y esto no tiene un pase, ¿no? Pues directamente lo borro. Ni siquiera le contesto porque le voy a contestar. Felisa, hazte un curso de ortografía y luego me escribo. Directamente eso se borra porque no tienes tiempo de gestionar el correo. Es decir, yo si al día me entran, pues yo que sé, 200 correos electrónicos y entran 4 de estos, por los 4, seguramente 3 van filtrados casi en un primer plumazo, ¿no? Si ves alguno que te llama la atención por algo, porque el texto introductorio es interesante, o porque te ha mandado realmente 2 páginas para que tú le eches un vistazo y dices, pues este tío escribe bien y lo que cuenta es interesante, lo que hago es, se lo reboto al departamento de publicaciones. A la parte del departamento de publicaciones que lo lleve, puede ser publicaciones infantil, publicaciones juvenil, publicaciones adulto, gastronomía, turismo, hay muchos departamentos dentro de sectores de publicaciones. Y cuando eso llega a un sector de publicación, el editor de turno, o director o subdirector, te dice, bueno, si esto me lo manda Juan Manuel, me lo manda por algo, o sea, ya sabe que yo le he hecho un filtro, ¿no? Entonces le pegan un segundo filtro. Si no les parece interesante o no encaja con nuestras líneas editoriales o tal, normalmente ni contestan. No porque sean mal educados, porque no tienen tiempo. Porque es que si a mí me llegan 4, a ellos les van a llegar a lo mejor 20 todos los días. Entonces tú imagínate cómo gestionas 20 textos al día, no puedes, más tu trabajo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues imposible, ¿no? En muchos casos ni se contesta. Entonces cuando una editorial no os conteste, de verdad no penséis que os ignoran o que son muy bordes. Es que no hay tiempo material de contestar a todo el mundo, aunque sea muchas gracias tal, ¿no? Y luego tienes gente que te llama la atención por algo que yo a veces les contesto yo mismo, pues porque te toca la vena sentimental, o por lo que sea, le dices, joder, pues nada, sigue perseverando y tal, y me ha gustado mucho tu texto, se lo paso a publicaciones. Muchas veces contestas porque yo imagino la frustración de alguien que está escribiendo, que es un trabajo arduo y complicado, te manda con toda su ilusión original y te debe fastidiar mucho que te ignoren, ¿no? Por lo menos que alguien te diga, oye, pues lo he recibido, me ha gustado mucho, lo paso a aplicaciones, bueno, algo es algo, existo, ¿no? Como cuando entras en un bar y el camarero ni te mira, pues te frustra. Pues aquí es igual, oiga, llevo 3 meses escribiendo esto aquí, he quemado 8 millones de neuronas y soy buenísimo y tal, y no sé qué, y joder, es que no me hacen ni caso. Pues muchas veces incluso por deferencia contestas, ¿no? Pero a veces es que no puedes, te pilla un día que tienes mucho trabajo y tal, y no puedes, ¿no? Luego también he comprobado, claro, esto es una cosa un poco personal, que pasa como en los procesos de selección. No siempre se selecciona el mejor candidato. Es decir, no es igual cuando tú estás viendo una entrevista de selección de personal a un tío fresquito, que es el primero que te llega, y estás ahí tú estupendo y tal, que cuando el candidato es el número 14, que estás hasta aquí de ver candidatos y ya no estás fresco, ¿no? Puede que el candidato 14 sea bueno, pero tú ya como que a lo mejor te lo quitas de encima, ¿no? Aquí te pasa exactamente igual. Tú puedes enviar tu texto un martes, que no haya mucho exceso de trabajo y donde haya habido una reunión del comité de publicaciones donde se haya visto que hay una tendencia muy interesante hacia libros de narrativa fantástica y no sé qué, y resulta que tu libro es de narrativa fantástica y en ese momento dicen, hombre, esto puede ser interesante, ¿no? O te puede pasar que llegues un viernes que están todos súper estresados, no sé qué, y que ahora parece que lo que van a hacer es un tema de una licencia de Disney que ha salido no sé qué, y de repente llega una cosa de narrativa fantástica y dicen, bueno, fuera, prioridad cero, ¿no? Esto puede pasar. Entonces, a veces hay que insistir. Quiero decir, si alguna vez escribís y nos contestan, volver a escribir o volver a intentarlo, ¿no? Es decir, no os desaniméis porque os pase algo de esto. Todavía no hay enfermedad.
Me decía Laura Gallego, que la conoceréis, o habéis leído algo de ella seguramente, hace poco estuve comiendo con ella, y me decía Laura que ella había escrito 28 libros antes de que le publicaran algo. O sea, imaginaros lo que es eso, o sea, es un trabajo como de media vida, ¿no? Escribiendo y tal, ¿no? Y lo mandas y no te contestan, y lo mandas y te dicen que es una patata, y lo mandas y tal, hasta que al final consigues. Pero si perseveras, puedes tener éxito, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de perseverar y de trabajar. Si podéis asistir a quedadas blogueras, os interesa, porque vais a conocer blogueros, a lo mejor muchos de vosotros lo sois, ¿no? Pero hay gente que está muy especializada en eso, les mandamos libros para que los lean y luego haga crítica o los comente, ¿no? Vais a conocer gente que va a opinar sobre lo que escribís, pues decir, léeme esto a ver qué te parece, que va a saber mucho de tendencias del mercado, va por aquí, va por allá, está funcionando bien esto, está funcionando bien lo otro. Vais a tener contacto con gente de las editoriales, también es bueno conocer gente en las editoriales, entonces os va a facilitar el trabajo, ¿no? Y si podéis asistir a eventos pues como es este, pues también es interesante. ¿Por qué? Porque a mí, si no es aquí, no vais a ver, luego ya esta mañana uno de los interlocutores se ha puesto a puta vida. Pues que soy la más corte de decir estas cosas, ¿no? Pero no es habitual. Entonces aprovechar estos encuentros del tipo que sea, algo que organiza la Biblioteca Nacional, que hace muchas cosas en abierto, el Cervantes, no sé, y porque en esos saraos está la gente que os puede publicar. Ahí están hay agentes literarios, hay editores, es decir, hay otros autores que conocéis, con lo cual el mundo de las relaciones ayuda mucho a saber un poco pues, por dónde van los tiros, ¿no? Y ya está, ya os he contado cosas. Me podéis preguntar algo si queréis, porque como esto ha sido una charla un poco Fernando llega en 10 minutos, o sea, acaban de improvisada. que está llegando ya en el coche. Sobre los libros electrónicos también he oído que se quejan muchos autores y editores que tienen una carga impositiva muy alta, ¿no? Claro, el libro papel es un 4%, el libro electrónico es un 21%. Es decir, funciona pues como... Bueno, y por ejemplo también el material complementario. Por ejemplo, en la educación un libro de texto es un 4%, pero si le mandas unas fichas para hacer no sé qué es un 21%, o un cuaderno de actividades y tal, ¿no? Eso nos parece un poco injusto, ¿no? Nos parece que está demasiado grabado. Yo creo que hay que fomentar que la gente lea, es decir, no todo lo contrario, ¿no? Entonces, posiblemente se recaudará más si bajaran los impuestos. Pasa como con la gasolina en Castilla y León. En Castilla y León se ha puesto el céntimo sanitario en las gasolineras. ¿Qué pasa? Que se están arruinando los gasolineros y están recaudando menos que antes. Porque no tiene sentido esa diferencia, ¿no? No tiene mucho sentido. Es decir, hombre, son normas que a veces estás sometido por la Unión Europea, todo lo que tú quieras. Yo creo que no tiene sentido. O sea, que debería buscarse una fórmula un poco más razonable. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta antes de que, porque ya Fernando está ahí, pues alguna pregunta si no, antes de... Como mañana tenemos también oportunidad... Como mañana tenemos la otra, guardaos, reservad las preguntas y mañana en la mesa editorial, pues ya... Como me tenéis por ahí, pues si alguien me quiere preguntar algo, pues chicos, a vuestra disposición. Perfecto.